Buen día, mi nombre es Marco Sáenz. Hoy quiero presentarles un proyecto, un sistema de base de datos llamado LADONDB. LADONDB es un sistema de base de datos que correlaciona millones de registros de manera instantánea. Para este ejemplo he creado ventanas de casos, teléfonos, vehículos, personas, inmuebles y averiguaciones previas. ¿Por qué este tipo de ejemplo? Bueno, por experiencias laborales me he dado cuenta que hay áreas en las que requieren que sus datos no sean datos planos, sino que sean datos multidimensionales y que estén correlacionados entre sí para proporcionar esta información. Bueno, vamos a empezar viendo la información. Tenemos cargado previamente 4 casos únicamente. En la parte de teléfonos podemos observar aquí en esta parte, tenemos cargado previamente 27.725.083 registros. En la parte de vehículos tenemos registrados 5.753.478 personas, 723.659 registros, inmuebles 49.176 y averiguaciones previas solo 4. Bueno, vamos a ver por qué este tipo de ejemplo. En la donde B podemos registrar de manera manual un nuevo dato. Vamos a poner un ejemplo, vamos a crear un nuevo registro, ya sea desde esta ventana o desde este botón, y creamos el registro 55, 54, 34, 34, 21. Realmente el número que queramos es indiferente. Y a la hora que damos el tabulador, ustedes ven que instantáneamente aparece que ya existe ese dato, ese registro, y lo tiene registrado este nombre. Aquí he puesto números para ver la diferencia entre un registro y otro, pero vamos a registrar este número de una manera totalmente aleatoria. Se lo vamos a registrar a Juan Pérez únicamente. Entonces le podemos dar un caso, vamos a darle el caso, tenemos 4 casos registrados anteriormente. Tenemos el caso La Rosa, el caso Ucrania, el caso Valkyria, y en este no le hemos puesto nombre, vamos a ponerle un nombre, cualquier nombre, caso X. Bueno, regresamos a la parte de teléfonos. Si lo ligamos a un caso, este número telefónico automáticamente va a aparecer. Por ejemplo, si lo ponemos al caso La Rosa, automáticamente si nos vamos a casos, nos vamos al caso La Rosa, podemos observar que Juan Pérez ya está aquí con el número telefónico. ¿Por qué digo que estos son datos multidimensionales o es una base de datos multidimensional? Bueno, porque ustedes, ese registro que acabamos de anexar no es un registro plano. Si podemos ver, aquí ya está ligado a un caso y podemos ir y conocer el registro, qué es lo que está pasando con él. Aquí, como podemos observar, y pues ya habíamos visto que ya estaba registrado con este número, y este es el último registro que nosotros hemos puesto. De aquí podemos ver si hay personas relacionadas. No tenemos ahorita ninguna relacionada. Podemos ir al registro que vimos que previamente ya se encontraba, podemos ir a él para ver si tiene alguna relación. Personas relacionadas tampoco. Entonces nos regresamos. Ahora resulta en otro ejemplo que lo que queremos es buscar un dato. Nosotros nos encontramos un número telefónico y queremos saber si ese número telefónico está en la base de datos. La donde B no hace búsquedas, porque las búsquedas, las consultas a la base de datos o los queries, como le dicen en el ramo de la computación y la informática, generan procesamiento. Entonces, cuando uno genera procesamiento en la base de datos, consume unos recursos de procesador y recursos de memoria. ¿Qué pasa cuando tenemos 1000 usuarios haciendo consultas a la base de datos? Pues tenemos o montamos el sistema en un servidor con mucho procesador y con mucha memoria RAM, o el equipo donde montamos el sistema de base de datos no va a soportar las consultas. Entonces, la donde ve qué es lo que hace. Si ustedes quieren localizar un número,
nosotros creamos un número nuevo. Y ahora de manera aleatoria ponemos un número que queramos, 56, 23, 23, 23. Vemos si existe y automáticamente entre 27 millones, 27.7 millones de registros me acaba de encontrar que ese número telefónico ya está en un registrado previamente. Podemos ir y conocer ese dato. El dato nada más fue registrado con un número y un nombre. No existe un nombre, le puse un número para ver las diferencias. No hay personas relacionadas todavía. Pero el dato fue localizado entre 27.7 millones de registros de manera instantánea. Bueno, borramos esa búsqueda o ese registro y nos vamos a la parte de casos. ¿Qué pasa aquí en casos? Por ejemplo, vamos a buscar este dato, el dato número 4. Imelda, está registrado el nombre de Imelda, es este número telefónico 55 444 73437. En el caso La Rosa ya hay una averiguación previa a la AP003. Si vamos a la AP003 podemos ver que aquí está Imelda también relacionada al caso La Rosa. Regresamos al caso La Rosa y observamos otra vez Imelda. Imelda, ¿qué otra información nos puede proporcionar? Imelda, pues vamos a su registro. Imelda está relacionada con ella misma, con Erasmo y con otra Imelda. Si podemos observar aquí, está relacionada por el número telefónico. Tengo 3 registros con el mismo número telefónico pero con un diferente nombre. Bueno, hasta el momento pareciera que Imelda no nos está dando mucha información, pero ya nos arrojó una correlación con Erasmo. Buscamos en personas relacionadas y bueno, vemos muchos registros, como les menciono, fueron ingresados de manera aleatoria. Entonces, ¿qué relación había entre uno y el otro? Yo no lo sé, yo los ingresé únicamente, pero ahorita podemos analizar qué es lo que está sucediendo. Cualquiera de estos, me vuelvo a ir a uno de estos registros y vamos a ver qué es lo que está pasando. Ahora, este registro Imelda ya empieza a proporcionar más información. Como podemos ver aquí, tiene ya ligado incluso hasta vehículos. Vamos a abrir bien la ventana para poder ver. Casas, no tiene casas, y teléfonos, tiene varios teléfonos registrados. Aquí podemos ver que cada teléfono es diferente, se registró con la misma persona. Bueno, vamos a analizar qué es lo que está sucediendo. Aquí podemos ver que hay un Honda 2014, no tenemos más información. Vamos al registro y aquí está Imelda, es un Honda negro 2014 sedán, y estos son los números de placa. Como verán, cada vez hay una correlación mayor. Ya tenemos en este momento un número de placas. Si recordamos bien, tenemos 27.7 millones de registros en teléfonos y tenemos 5 punto y fracción millones de registros vehiculares. En automático yo tengo información relacionada del caso, el teléfono y vehículos entre más de 32 millones de registros. Esta pestaña la he colocado para hacer una demostración de qué manera podemos buscar datos. Vamos a hacer un paréntesis en el caso y vamos a suponer que ustedes buscan un nuevo dato, pero resulta que ustedes solamente tienen que la persona lo único que pudo detectar es que encontró que sabe que el modelo del vehículo es un Tsuru y que el color es blanco. No vieron las placas, no vieron nada, es todo lo que la información que les puede proporcionar. Entonces ingresamos esos datos para ver cuántos Tsurus blancos tenemos registrado en nuestra base de datos. Y en automático, si ustedes se dan cuenta, en cuanto doy el tabulador, en automático me arroja los resultados. Y ya me está diciendo todos los vehículos que tengo. Que tengo un Nissan blanco a nombre de Job, de Héctor, otro Job, y podemos ir a cada uno de ellos. Obviamente aquí aparecen muchos nombres repetidos por el ingreso es aleatorio y meto muchos datos sin importar si son repetidos o no. Al final de cuentas todo es demostrativo. Pero ya podemos ver que incluso tiene una
una relación. Ya podemos ver que es un sedán Nissan Tsuru 2005, color blanco, registrado a nombre de Job, y que las placas es 13460575. Bueno, regresamos a nuestra primera investigación con Imelda, era el registro número 6. Vemos que nos da toda la información. Imelda ahora ya empieza a tener, el dato empieza a tener mayor importancia y mayor relevancia, porque ya tiene vehículos relacionados y tiene teléfonos, tiene muchos teléfonos, y si se dan cuenta, bueno, de esto fue de manera demostrativa, pero ya nos puede dar un panorama más amplio de cada uno de los teléfonos. Podemos ir a cada uno de ellos y ver qué es lo que está sucediendo. El addon debe, le puede guardar incluso este resultado. Le decimos que lo guarde y lo vamos a ver más adelante. Vamos a regresar, podemos cerrar estas ventanas. Nuestra ventana principal es la que mantenemos abierta y queremos ver a Imelda. ¿Cuál fue el último registro? Simplemente le vamos a dar a abrir y le vamos a decir que nos dé el dato de teléfono. Y aquí está. Entonces, incluso las búsquedas o las localizaciones las podemos ir grabando y las podemos ir guardando de acuerdo a los requerimientos del cliente. Podemos hacer que guarde varios archivos y no solo uno. Se recomienda que no sean tantos porque entonces complica las búsquedas. Bueno, ¿qué otra cosa podemos ver aquí? Lo mismo que podemos hacer con teléfonos, cómo localizar un teléfono, lo mismo lo podemos hacer con un vehículo. Podemos buscar una placa. Vamos, si estamos viendo, he metido como 5 millones de registros, entonces son 2, 4, 6, 8 números. Entonces busco una placa con 8 dígitos. Me coloco aquí. Vamos a buscar la 1, 3, 4, 1, 3, 1, 2, 4. En cuanto doy el tabulador debe aparecer algún resultado. Ahí está. Le dice que es un modelo Toyota. No tenemos dueño, el contacto, el caso relacionado, la AP, solamente lo tenemos registrado. Muy bien. Lo mismo podemos hacer con personas, con cualquiera de estos datos. Al final de cuentas será solo una forma de demostrar el potencial y las cualidades de la donde ve. Como verán, los casos tienen teléfonos, tienen vehículos, tienen personas, tienen inmuebles relacionados. Todas las personas, todos los vehículos, todos los registros que yo tengo relacionados, puedo ir de manera particular a cada uno de ellos. Puedo ver que la persona alias la reina, llamada Isabel, en el caso La Rosa, ligada a la AP002. Puedo ir a ver el registro que más tengo relacionado con ellos. Resulta que esa persona tiene relacionados vehículos, casas no tiene, y teléfonos sí tiene. Bueno, regresamos a nuestra primera parte, la parte de casos. Las averiguaciones previas igual, tienen teléfonos, vehículos, personas, inmuebles. Una demostración, vamos a registrar una persona y vamos a crear un nuevo registro. La persona le podemos llamar, vamos a llamar otra vez a Juan Pérez para ver qué datos nos da. No le vamos a poner apellido, lo vamos a meter dentro del mismo nombre, alias el don Juan. También no tiene mayor sentido. No necesitamos poner ahorita más datos, más que vamos a ligarlo a un caso. El último caso que nosotros creamos, vemos que es caso X. Entonces me regreso a personas y le pongo ligado al caso X, y en automático el caso X lo debe tener registrado en sus personas. Aquí está, don Juan ligado al caso X. Todavía no hay AP. La AP la puedo meter directo aquí y me la va a relacionar, o lo puedo meter directo acá también y la va a relacionar, a correlacionar. Le digo que es a la AP 003. Vamos a personas, ya está aquí la AP 003, y vamos a la averiguación previa 003 y vemos que personas
Aquí está, el don Juan Pérez, caso X, AP 003. ¿Qué es lo interesante de la DB? Además de poder correlacionar millones de registros de manera instantánea, automática, pues tiene más cosas curiosas. Por ejemplo, vamos a ver aquí en el equipo, vamos a ver las propiedades del equipo para que vean en qué equipo estoy corriendo. No estoy en un super servidor. Les voy a dar las propiedades del equipo para que vean en qué equipo está corriendo la DB. Aquí está. Es una laptop donde estoy trabajando. El procesador es un Core i5 2.53 GHz y solo 4 GB de RAM. Como verán, es un equipo bastante pequeño en donde estamos corriendo la DB. ¿Qué está consumiendo la DB? Bueno, podemos ver aquí solamente está consumiendo 291 megas. Y otra cosa que les quiero mostrar es cuánto pesa la base de datos. Como vemos, ya son más de 32 millones de registros. La base de datos pesa, aquí está el dato, 4 gigas nada más. ¿Qué quiere decir esto? Que no requiero un super servidor, no requiero super almacenamiento por la forma en que está diseñada la base de datos. Y otra cosa que la DB podemos checar es que la DB se liga la misma virtud de crear una base de datos tan grande y que quepa en una memoria USB, puesto que solamente pesa 4 gigas, la podemos transportar. Toda la base de datos la podemos transportar. Esto es una virtud y al mismo tiempo es un peligro, porque entonces no la podemos llevar. Pero la DB está diseñado para que se pueda ligar al equipo de cómputo en donde queramos que corra. Entonces está creado a base de usuarios, de perfiles y además está ligado al sistema. Si usted se lleva la base de datos en una USB y la quiere correr en otra computadora, la base de datos no va a correr. Le pide su usuario, su contraseña y si como segundo paso busca el equipo, si el equipo no es el en el que se le indicó que debe correr, se cierra automáticamente. No le permite que ingrese usted ningún dato. Entonces eso le da la seguridad para el cliente puede definir, tal vez no que solo se abra en un solo equipo, por seguridad y respaldo requiere que se pueda abrir en 2 o 3 equipos, se puede diseñar también de esa manera para que se pueda abrir en 2 o 3 equipos o incluso que ciertas aplicaciones corran en los equipos de cómputo de la organización. Si te llevas la información fuera de la organización, la aplicación no va a correr y aparte va cifrada. Bueno, pues como podemos ver, esto es la DB. Virtudes tiene muchas. ¿Cuál es el secreto de la DB? La DB está desarrollado en una metodología propia, es una metodología que yo mismo diseñé y desarrollé también. Esta metodología le he llamado, por la forma en que trabaja la DB, le he llamado una metodología multidimensional. Son bases de datos multidimensionales con objetos correlacionados. Esto que implica que el procesamiento, los requerimientos de procesamiento y los requerimientos de memoria RAM en el equipo, en el servidor donde va a correr la base de datos, se disminuyen hasta en un 99%. Yo he hecho pruebas con bases de datos que requieren 10, 15 o 20 veces más poder de cómputo del que yo tengo aquí. Y las bases de datos manejan solo 4 o 5 millones de registros. ¿Cuál es su ventaja sobre otros sistemas de este tipo? No voy a mencionar marcas, pero existen sistemas que hacen correlación de datos, incluso lo hacen de manera gráfica, muy bonita. Y yo tengo la experiencia de trabajar con ellos. Y si es cierto, la manera gráfica pues hace que el sistema se vea bonito y que se puedan generar reportes muy bonitos. ¿Cuál es el problema de estos sistemas? Cuando usted tiene 100, 200, 1000 datos correlacionados, el sistema funciona perfectamente. Pero, por ejemplo, en una laptop, si yo quiero correr este tipo de software
y tengo 100.000 datos correlacionados, 100.000 datos en la base de datos, y los quiero correlacionar, la laptop, como dicen vulgarmente, truena, ¿no? Se desborda la memoria, se consume el total de la memoria y no responde el equipo. ¿Por qué? Porque tiene que hacer miles de consultas, miles de búsquedas. Entonces eso no permite que corra la búsqueda o la correlación de 100.000 datos. Tiene que correrse esa búsqueda en equipos más potentes. Con la donde ve no pasa eso. Pues ustedes están viendo, más de 32 millones de registros se correlacionan en automático. Esa es otra de las ventajas. Otra ventaja o desventaja de los informes gráficos también es que aun cuando su equipo pueda hacer la correlación de 100.000 o 200.000 datos, pues si ustedes no lo han visto, yo los invito a que hagan un ingreso de 100.000 registros en uno de esos sistemas gráficos y luego les digan que los que relacione. Si logra correlacionar, cuando vean los gráficos, yo los invito a que me digan qué pueden distinguir de ese gráfico. Se vuelve una bola negra, donde cada vez que uno se acerca y se acerca, entonces empieza uno a darse cuenta que hay dibujitos con líneas que interconectan con otros. Organizar esos 100.000 registros, estos sistemas según lo hacen automáticamente, pero igual, sí, ya no le queda una bola negra, le quedan 20, 30 bolitas negras, aún así es muy complicado. Yo me tardaba 2, 3 o 4 horas en hacer el informe, para entregarlo, porque no podía yo entregar todos estos datos, todos estos 100.000 datos, y además lo único que nos interesaban a veces eran solo 3, 4 o 5 registros, y había que ubicarlos, encontrarlos, organizarlos y ya poderlos presentar. Entonces lo que según ese tipo de sistemas le viene a ayudar, cuando ya maneja más de 100.000 registros para correlacionar, se vuelve muy complejo, muy complicado. Entonces los gráficos, pues yo no soy muy devoto, muy devoto de ese tipo de sistemas. Eh, Asimismo, vamos a seguir con la parte de qué otras bondades, qué otras virtudes tiene el sistema. Como podemos ver aquí, al ingresar la donde ve le dice que correlaciona datos, le permite ubicar su información dentro del objetivo de su organización o investigación. Le permite relacionar su información automáticamente, dando sentido a sus datos aislados y fortaleciendo datos ubicados. El add-on busca y encuentra automáticamente cada dato que usted ingresa sin necesidad de correr algún proceso extra que consuma tiempo y recursos de cómputo. Esto del tiempo es otro de los problemas. Hay servidores que sí le ayudan a poder responder a sus búsquedas, pero también el tiempo en que lo realiza, pues sí son tiempos que van de los minutos. Incluso he llegado a observar bases de datos que responden en más de 2, 3 o 4 horas. La donde ve no sucede esto, por su metodología, les vuelvo a comentar, 3D, o multidimensional, con objetos correlacionados, que esto nos permite que la base de datos desde su diseño está estructurado a las necesidades del cliente. Yo soy enemigo de utilizar queries, de utilizar consultas, porque cada una le va a consumir recursos y memoria en el sistema, tanto en el servidor como en el cliente. La donde ve fue desarrollado sobre una plataforma, puede correr en cualquiera. Yo lo desarrollé en FileMaker Pro. ¿Por qué FileMaker Pro? Porque es un sistema para manejar bases de datos de una manera muy amigable, muy sencilla, tanto para el desarrollador como para el usuario. Pero la donde ve no está casado con ninguna marca. La donde ve se puede desarrollar en SQL, en Oracle, en lo que ustedes gusten. A mí me gusta FileMaker Pro porque aparte la manera en que almacena los registros le disminuye el peso de la información. Como ustedes pueden ver en este lado donde ve la información de 32 millones de registros, pesa solo 4 gigas. 4 gigas es una cantidad muy pequeña. Eh, por experiencia, las bases de datos que he visto con 4, 5, 6 millones de registros,
pues deben llevar incluso hasta una red de almacenamiento que son muy caras. Independientemente que el servidor en el que corren también son servidores de 1, 2, 3 millones de pesos, que requieren mucho procesador, requieren 32, 64 gigas de RAM y aún así no responden como uno quisiera. Es por eso que la DB yo lo desarrollé en FileMaker Pro Advanced. ¿De qué manera funciona para los requerimientos del cliente? La DB funciona en ambiente cliente-servidor. Yo instalo el sistema en un servidor de bajo costo, y esto se reproduce en diferentes clientes, los clientes que sean necesarios. También se puede consultar en un ambiente web. El ambiente web tiene muchas ventajas. Ventajas es que puede conectarse desde cualquier navegador que esté en su red. Las desventajas es que no va a tener todo el potencial del software como lo tuviera un cliente. Pero bueno, para los requerimientos del cliente esto puede adaptarse, ya que la base de datos FileMaker y la DB pueden crear perfiles de usuario. Esto quiere decir que cada usuario, ustedes pueden indicar qué usuarios pueden ver qué información, si pueden meter información, pueden meter registros, pueden modificarlos o no pueden modificarlos, qué pueden ver y hasta dónde pueden ver. Podemos crear incluso pantallas en las cuales solamente puedan ingresar datos y no puedan modificar, no puedan ver cuáles son las correlaciones. Entonces esto le permite una gran variedad, se adapta al cliente, a sus necesidades y a sus requerimientos. Entonces es por ello que la DB lleva mucha ventaja sobre otros sistemas. Desarrollados, otros sistemas están desarrollados en software muy poco dinámico, es decir, no puede crear perfiles, no se pueden cambiar módulos. Aquí la DB se puede adaptar a las necesidades, se pueden crear módulos, se pueden ampliar las pestañas, se pueden crear campos que requiera, de acuerdo a como ustedes lo requieran. Bueno, pues por hoy eso es todo, y espero les guste la parte de la DB. La DB surge de un proyecto de Ladon Technology, que no solamente va a incluir lo que es las bases de datos, es solamente una primera parte. El objetivo de Ladon Technology es crear toda una infraestructura de tecnología para manejo de información con las bases de datos más grandes y robustas. Eh, eh, Otra de las cualidades de la DB, ¿no? Que eso es lo que pretende, crear un sistema de base de datos con mayor eficiencia, mayor capacidad, que los tiempos de respuesta sean mucho menores, que los costos en infraestructura también se reducen de hasta 10 veces en comparación a otros sistemas. Pues muchas gracias, que tengan buen día, espero les guste y esperaremos la próxima presentación de la DB.